todos los dientes. Entonces hoy vamos a hablar más que todo del mantenimiento, de lo que también puedes tú notar, presentar cuando se colocan esos dientes sobre esos implantes estratégicos, ¿no? Aquí tenemos a la doctora Alexandra David. Bienvenida. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, a todos los que se han empezado a conectar, doctor. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo me le ha ido? No, pues bien, bien, bien. Estoy malo de la garganta, casi no me sale la voz, pero pues intentamos hablar y comunicarnos para explicarles hoy a los que nos van a seguir, a los que se están conectando, hablar un poco de las prótesis, ¿no? De los dientes que se colocan sobre los implantes estratégicos, porque muchos también Ok. preguntan que esto fijo, esto cómo va, si van a morder normal, si pueden comer de todo, cómo van a hablar, cómo van a cambiar, todo ese tipo de cosas que pueden presentarse a la hora de colocar esos dientes. Sobre todo hay que tener en cuenta que esta implantología es un cambio drástico, sobre todo en pacientes que no tienen de repente ningún diente o tienen esas prótesis de quitar y poner de toda la vida y de repente en cuestión de pocos días, 3 días, cambian radicalmente a una prótesis que ya no tiene paladar. O entonces obviamente se notan los cambios, ¿no? Las diferencias al hablar, al sonreír y ya no te digo al masticar, ¿no? Claro, es muy importante. Permíteme un segundo, voy a prender la luz. Es que me veo súper brillante, pero yo creo que es porque está acá todo. Ay, perdón. Ujú. Bueno, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? A la hora de tener unos dientes nuevos, todo se puede cambiar, todo se puede modificar. El labio, por ejemplo, que antes no tenía volumen en el labio, de repente con unos dientes, una prótesis dental, se puede modificar también. La estética de la cara en general también puede verse afectada y verse modificada, ¿no? Claro, y es muy importante el tema de la fonética, es un punto a tratar que particularmente le recalco mucho al paciente, ¿no? Hay que enseñarle al cerebro que tenemos estas prótesis y hay que enseñarle a la lengua toda la parte muscular y esquelética, dónde debe alojar la lengua, cómo funciona. Yo los pongo a hacer varias terapias para el tema de, para que aprendan a hablar, es un proceso, ¿sí? Yo siempre digo, cuando a ti te hacen una resina, que es algo pequeño, pues el paciente siente, o cuando se te queda un granito de arroz en un diente, te fastidia y lo sientes súper diferente. Es exactamente igual. Imagínate cambiar toda la boca de un paciente en 3 días, o sea, tiene que afectar y tiene que aprender más bien a gesticular, a dónde coloca la lengua, a la posición de todo, ¿sí? Entonces es importante eso. Yo trato de ser muy clara con esto y lo recalco bastante en mis pacientes, pues porque es una terapia que tiene que irlo, eso se va haciendo algo paulatino, ¿no? Ujú. Sí, es verdad que estamos hablando, cuando hablamos de implantología estratégica, estamos hablando de prótesis fija. Aquí no vamos a hacer prótesis de quitar y poner, aquí no Exacto. vamos a hacer prótesis que llevan paladar, no. Entonces es una Uh-huh. prótesis fija que relativamente dentro del mundo de las prótesis de reemplazar los dientes, la prótesis fija es de la que mejor se comporta en boca, es lo más parecido a tener dientes fijos, naturales. Nuestros dientes están fijos en nuestra boca, pues este tipo de prótesis también es fija, no lleva nada de paladar, por lo tanto, pues dentro de las prótesis se comporta bastante bien, ¿no? Obviamente, esos cambios pues son radicales y se hacen en muy poco tiempo, entonces el paciente a veces puede tener una serie de preguntas y una serie de cosas a la hora de colocar estas prótesis, ¿no? Exacto. Mm, Es muy importante, aparte de todo el tema de la fonética, de este tipo de prótesis, como ustedes lo han podido ver en los videos de nosotros, va en la parte de atrás, o sea, es un poco más ancho, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que hay que hacer extracciones o que tienen alguna prótesis fija desadaptada. Cuando hablo prótesis fija, para que entiendan los pacientes, son varias coronas unidas. Entonces, cuando uno va a quitar, a cambiar este tipo de prótesis, al principio van a sentir un poco abultado a nivel del paladar, ¿no? Porque es un poco más ancho de afuera, para que me entiendan, de afuera hacia adentro. La prótesis que vamos a colocar, las prótesis híbridas, estamos hablando de las prótesis híbridas o fijas sobre los implantes estratégicos, ¿no? Entonces, a veces me han manifestado algunos pacientes que sienten un poco ancho, ¿sí? Yo trato personalmente de bajarlo, dejarlo lo más cómodo. Siempre es muy importante hacer como un control para ver
cómo ha sido el proceso durante, digamos, mientras han comido, mientras hacen sus actividades habituales, eso es muy importante, ¿sí? Pero el paciente debe tener claro que es una prótesis, que es un proceso, es como cuando a ti, tú te partes un brazo, nunca me ha pasado, pero pues tienen que hacer terapias para otra vez volver a moverlo igual que antes. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Sí. No sé, de pronto se pueden preguntar que a la hora de colocar los dientes, porque se hace la cirugía, ya sabemos que es una cirugía sumamente atraumática, no hay dolor, no hay inflamación, todo esto. A la hora de colocar los dientes, las prótesis al tercer día, el paciente no tiene por qué sentir dolor, por ejemplo, ¿no? Eso se inserta fácilmente, que muchas preguntan, ay, pero me van a doler cuando me coloquen esos dientes, se me va a notar esa presión, no le voy a aguantar. Dolor como tal no va a haber. Sí va a haber Bueno, una sensación, ¿sí? perdóname, acabaste de tocar un tema bastante particular. En todos los pacientes eso es algo diferente. Precisamente hoy se me enteró un caso completo. La paciente me dijo que iba a estar pendiente del live. No sé si por ahí está. Me gustaría que me lo dijera. O sea, al A decir que ella, cementas, disculpa, al decir que cementaste hoy un caso, es que hoy pusiste los dientes nuevos sobre una paciente tuya, ¿no? Por exacto, primera arriba y vez. abajo. Arriba Sí, y abajo, los dos. No tenían los dientes y dos. pusiste todos los dientes arriba nuevos y todos los dientes abajo nuevos, ¿no? Ah, cuenta. Ella sí tenía dientes, sí, obviamente todo estaba en un mal estado, entonces yo hice las extracciones y con ella en particular tuve que hacer injerto, ¿sí? Casi nunca los hago, precisamente tuve que abrir la encía, tuve que colocar huesito, puse huesito autólogo, o sea, de la paciente mismo, eso me parece que, pues, que ayuda como el proceso de cicatrización más rápido, no sé. Y con ella, eh, obvio, la paciente se inflama un poquito. Claro, al colocar la prótesis, la paciente siente presión, normalmente sienten un poco de presión, ¿sí? Y siente, y está un poco adolorida porque con ella levanté la encía. Entonces, no todos los casos son iguales. Hay pacientes, hoy también se menté medio caso de una paciente que ella sí no tenía dientes, le puse sus implantes y espectacular, fue súper rápido, nunca ninguna prueba le dolió, nada le molestó, la encía perfecto. Entonces, no todos los casos son iguales, ¿sí? Hay pacientes, también recuerdo el caso de un paciente que tuve que quitarle unos implantes porque le pusieron dos prótesis híbridas sobre implantes convencionales, no le funcionó. Fue un caso también bastante complejo y tuve que quitar esos implantes a pesar de que ya había, pues, o sea, algunos tenían movilidad, tenían perimplantitis, bueno. Eh, Ese fue un caso también bastante que fue, le generó dolor, ¿sí? Pero después, como a la semana, él me decía, doctora, ya me he sentido muy cómodo, ya empieza como a asimilarlo, ¿sí? Entonces, tengo pacientes que no me han manifestado nada de dolor, ni para el momento quirúrgico, o sea, después de que pasa la anestesia, todo súper bien. Pero tengo pacientes que son casos bastante particulares, pues que sí les ha molestado un poquito más. ¿Listo? Pero bueno, solo al final es cuestión de tiempo relativamente corto para que el paciente se habitúe, cero dolor y pueda empezar a funcionar con sus dientes, ¿no? En los casos donde se colocan estos dientes, estas prótesis, estos dientes ya están listos para que el paciente pueda masticar, ¿no? Pueda funcionar normalmente. Obviamente requiere un proceso, pero como tal la prótesis está lista para funcionar correctamente, ¿no? Claro, desde el primer momento y el paciente lo siente, o sea, es que, vuelvo y lo reitero, es un sistema que permite recuperar la función y la estética en un periodo corto de tiempo, con menos trauma que si fuera con un implante convencional, o sea, yo cada día vuelvo y lo repito, me enamoro más del sistema, lo amo más y me apasiona más lo que hago. Porque ver el cambio de un paciente que ha ido a muchos sitios porque no lo han podido rehabilitar y que llega a tu consulta como con la última esperanza y sacar esa hermosa sonrisa, eso de verdad que vale todo. Es que eso es lo bueno, porque normalmente con la implantología estratégica terminamos resolviendo los casos que con la implantología normal no se pudo resolver. A mí me pasa igual. A mi consulta la mayoría de los casos son pacientes que ya han intentado con implantes normales,
ya les han hecho injertos de hueso, todo ha fracasado y ya les han dicho de que imposible, de que tienen que quedarse con las prótesis de quitar y poner de toda la vida y no pueden contar con algo fijo. Y esos son los casos que nos llegan a nosotros y que tenemos que resolver, obviamente, con la implantología estratégica, ¿no? Entonces es chévere, ¿no? Poder devolver la sonrisa, función y estética con esta implantología cuando el paciente ya ha perdido todas sus esperanzas, ¿no? Me encanta, a mí me encanta eso y no sé, de pronto, cuéntame tú, cuando has hecho este tipo de cirugías, por ejemplo, en estos días vi que pusiste como un caso de 3 implantes, era como un segmento, digamos, la paciente que te manifestó, le dolió, o sea, hablo de ese caso particular porque me acuerdo que Sí, algo sí, comentamos. por ejemplo, tuve un caso la semana pasada donde la paciente tenía un hueso muy fino. Si quisiéramos colocar implantes convencionales, habría que hacer injertos de hueso, abrir la encía, no habría tenido que esperar entre el injerto y todo, habría que esperar 6 meses, un año casi hasta tener dientes. Obviamente la tratamos con implantología estratégica, no hubo que hacer injertos, coloqué 3 implantes en un sector a través de la encía sin necesidad de abrirla, coloqué 2 implantes para reemplazar una muela, una cirugía Ok. bastante simple sin necesidad de complicarle la vida al paciente. Ese ¿Qué te día dijo también. ella? Perdóname, ¿qué te dijo la No, 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 paciente? no, la paciente encantada, la vi al segundo día, no le había dolido absolutamente nada, no se había inflamado absolutamente nada, por lo tanto pude hacerle la impresión, pude escanearle la boca inmediatamente y enviamos al laboratorio a hacer los dientes, los cuales se fueron colocados a la semana. A la semana siguiente pude colocar esos dientes, la paciente encantada con sus dientes, salió masticando y sonriendo perfectamente. O sea, esta implantología da esa opción, cosa que la implantología convencional es difícil que nos la dé en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, los pacientes están encantados con esto. Y yo, obviamente, a nivel profesional, pues, mucho más encantado, porque se resuelven los casos más complejos de una forma muy sencilla. Eso Es es que es increíble. espectacular. Precisamente es increíble eso, o sea, de pronto los doctores que por aquí nos están viendo entienden un poco de lo que hablamos y para uno como especialista es manejar el tema de tejidos blandos, sangre, cuando el dolor también, manejar todos estos factores. eh, a veces es un poco complicado, ¿sí? Cuando tú minimizas esos factores, de verdad que es algo que el paciente lo agradece mucho y uno también como especialista, ¿no? Claro. El paciente cuando quiere reemplazar los dientes siempre obviamente sabe que la mejor opción son los implantes. Y la mayoría de ellos tienen miedo a los implantes. A ver, la gente tiene miedo a la anestesia, que le abran la encía, le hagan un taladro, un agujero y le metan un tornillo. Y luego le cierran la Total. encía, le den unos puntos. Y es normal, porque la implantología convencional es así. Toca anestesiar, abrir la encía con un bisturí, despegar la encía, desprenderla, hacer un agujero de un diámetro del implante, un agujero de 3-4 milímetros de diámetro, meter un tornillo y cerrar la encía. Obviamente en estos casos el paciente puede presentar dolor y puede presentar inflamación. Se va a tratar con medicamentos para evitar todo esto. Pero a la hora de hacer implantología estratégica, como no hace falta abrir la encía, no se genera ese trauma en los tejidos. No se va a machacar, no se va a traumatizar la encía, no se va a tener que abrir, no se va a tener que desprender del hueso y con un agujero mínimo se van a insertar los implantes. Eso se traduce en que el paciente no va a sentir absolutamente nada, ni durante la cirugía ni los días después. Entonces, frente a la implantología estratégica, eso ofrece muchas ventajas para el paciente y esos pacientes nerviosos pues se pueden olvidar de esos nervios porque no van a sentir absolutamente nada. Mira que por aquí ya nos empiezan a preguntar varios que en Colombia, que si estamos en Colombia hay ese sistema, en Colombia claro que hay este sistema, está la doctora Alexandra está en Bogotá, Colombia. Ella trabaja con este sistema, no hace otro tipo de sistemas porque sabe que la implantología estratégica hoy en día es lo mejor, precisamente para el paciente. Los datos tuyos, obviamente siempre los dejamos en las redes. La doctora Alexandra tiene su red en Instagram y en YouTube también, y ahí encontrarás todos los datos tuyos, ¿no? Claro que sí. La vez pasada nos, nos quitaron el like porque hablamos muchos de los datos personales, entonces esta vez vamos a tratar de no hacerlo. Ya saben Claro. que me pueden encontrar en mi Instagram, bueno, y en todas las redes de tanto del doctor, pueden ir a la página del doctor
que es www.tudentistavirtual.com. Lo Claro, dije claro. bien. Sí, Y ahí sí. están los datos de los dos. Entonces, bueno, esta vez nos vamos a hacer regañar. Pero sí, bueno, lo que tú, volviendo al tema, lo que tú estabas diciendo, o sea, realmente, a ver, yo soy implantóloga y soy rehabilitadora oral y mucho tiempo manejé los implantes convencionales. Créeme que cuando yo hacía, y tú también, que haces elevaciones de seno maxilar, que uno, o sea, yo personalmente hablo por mi experiencia, la recuperación del paciente es lenta. Aparte, cuando hacía prótesis híbrida, que tocaba dejar ahí los implantes un buen tiempo y el paciente usando su prótesis de quitar y poner o su caja de dientes, es súper incómodo, ¿sí? No, Es súper incómodo, para el paciente es súper molesto, o sea, duran recordándote todo ese tiempo, pero no en lo bueno, sino en lo malo, se acuerdan de ti. Entonces, claro. no, la verdad, con este sistema es súper rápido, súper simple, súper sencillo. Recuerden que cero preimplantitis, el procedimiento es menos invasivo, es menos traumático. El diámetro de la fresa es súper delgadito. Entonces, simplemente fresamos una vez, en algunos casos otra fresita, pero realmente casi siempre voy solo con la primera fresa y ya, y el implante entra solito, el diámetro del implante también son muy delgados, por esa razón colocamos mayor número de implantes, ¿no? Eso es importante recalcarlo porque a veces me dicen, hasta algunos colegas me dicen que por qué coloco tantos implantes para rehabilitar toda la parte de arriba, toda la parte de abajo, pero es por esta razón, porque el diámetro de los implantes es menor y al ser menor, entonces pues necesito mayor número de implantes para poder disipar y distribuir esas fuerzas que hay en boca, ¿listo? Ujú. Eso está bien. Volviendo al tema de las prótesis, bueno, siguen preguntando de dónde estamos. Nos Bueno, hemos salido del tema de las prótesis, doctor. nos hemos salido del tema de las prótesis, porque ya la cirugía nos encanta tanto que volvemos al tema de la cirugía, pero esto ya hemos Ah, hablado bueno, bastante. perdón, pero es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de todo. No, Bueno, obviamente, en cuanto al tema de las prótesis, te iba ¿quieres a decir anotar otra algo? cosa Sí, que tú ahorita dijiste, que también quiero explicarle a los pacientes, que tú dijiste que a tu paciente le colocaste en una muelita dos implantes, ¿no? sí, sí. Eso es algo que quiero, dale. Sí, sí. ¿Qué quieres decir acerca de eso? No, dilo tú. No, pero precisamente por lo mismo, porque son implantes muy delgaditos. Al ser Sí, implantes muy delgaditos, no podemos colocar, de pronto, si tú tienes un hueso, si el paciente tiene un hueso muy finito y quiere reemplazar una muela, no podemos colocar un implante finito para poner una muela que de por sí va a ser grande. Acuérdate también, hablo como paciente a los pacientes, acuérdense también que las muelas tienen varias raíces, entonces este tipo de implantes simula también las raíces. Obviamente, en este caso, coloqué dos implantes finitos para reponer una muela. Entonces, biológicamente se parece más a lo natural. Y no hizo falta hacer injertos. Repartí mis dos implantes finitos para colocar esa muela. Por lo tanto, se rehabilitó de una forma muy natural, sin necesidad de injertos de hueso, ¿no? Que es algo que y no tú... es, Que... ¿Sí? perdón, sí, termina. No, no, eso. ¿Qué vas a Y decir? no es lo mismo distribuir las fuerzas sobre un mismo eje, ¿sí me entiendes? O sea, cuando colocamos solo un implante, se va a distribuir sobre solo un eje. Las fuerzas masticatorias que son realmente son bastante altas, ¿sí? Si ponemos, como decía el doctor, si las muelitas tienen dos paticas o hasta tres, entonces se va a comportar mucho mejor si colocamos dos implantes en una muelita, que hay bastante carga y bastante fuerza masticatoria, ¿no? Claro. Siempre va a ser mejor. Y yo lo digo, y mira que lo hago. Yo hago injertos de hueso, trabajo con plasma enriquecido en factores y todo lo que tú quieras, y me va muy bien en ese tipo de cosas. Pero siempre yo voy a preferir, y más por el paciente, de colocar implantes de este tipo en huesos finos que hacer injertos de hueso y colocar implantes más anchos. Siempre va a ser preferible no someter al paciente a injertos. El injerto puede fracasar, el injerto va a dar mucha inflamación, puede ser bastante molesto, y cuando hacemos injertos para colocar implantes no se pueden poner los dientes hasta pasados 6, 9 meses o un año. Entonces, eso es lo que el paciente no quiere. Y tenemos esta otra opción para evitar todo esto, que es lo que el paciente no quiere. Por ahí preguntan que dónde estamos en Colombia. En Colombia está la doctora en Bogotá, Bogotá, Colombia. Yo me encuentro en Madrid, España.
¿Qué más podemos decir acerca de este tema? A ver qué No, otros. ¿Sí? es importante, o sea, a ver, como habíamos dicho que íbamos a hablar como de las cosas que los pacientes nos manifiestan cuando le colocamos este tipo de prótesis, ¿sí? Y yo quiero recalcar un poquito el tema de que, a ver, es algo que es en poco tiempo, pero hay que darle un tiempito para que, o sea, para sentirlo muy tuyo, para así, o sea, no sé si me cogiste la idea para que me ayudes a explicar un poco al punto que quiero llegar, ¿sí? O sea, a pesar de que es algo muy rápido, ¿sí? De que es realmente funcional y estéticamente no tiene comparación con otros sistemas, ¿sí? Pero entonces también el paciente debe hacer su terapia y su manejo para poder otra vez enseñarle a todo el sistema, tanto muscular como esquelético, que tenemos algo nuevo, ¿no? Es muy importante eso. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que el cambio es radical en poco tiempo. Un paciente que de pronto no tiene ni un diente, de repente apareció en 3 días con dientes. Los dientes cumplen una función muy importante no solo a la hora de masticar, sino a la hora de simplemente tenerlos en la boca. Hay que tener en cuenta que los dientes cumplen varias funciones. Cumplen funciones de soporte de los labios. Si alguien pierde los dientes, el labio se hunde, la cara se hunde, la dimensión vertical, es decir, este espacio que hay aquí, esta longitud que hay, se pierde. O sea, hay una modificación tremenda y nosotros arreglamos toda esa cantidad de cosas en cuestión de pocos días. Por lo tanto, los cambios que va a notar el paciente son en muchas ocasiones radicales. El paciente solo al mirarse el espejo se va a ver diferente. Obviamente se va a ver mejor, pero eso va a marcar una diferencia hasta que él se pueda reconocer el verse mejor en un espejo. Va a notar Hay de que, ¿sí? Perdón, sigue, no sigue. No, va a notar incluso que aunque tenga la boca cerrada, por fuera se va a ver diferente, se va a ver que tiene volumen, que esos labios vuelven a tener volumen, que esos carrillos, esos cachetes vuelven a tener volumen. Se va a encontrar también la lengua, de que antes tenía espacio, que le sobraba espacio a la lengua, ahora de repente no tiene tanto espacio porque aparecieron unos dientes y aparecieron unas encías también artificiales nuevas que ocupan espacio. Obviamente la lengua se va a sentir extrañada. A la hora de hablar, la fonación también se va a ver involucrada porque muchas palabras, muchas letras necesitan de los dientes para ser pronunciadas correctamente. Entonces el paciente va a notar esos cambios de una forma muy rápida, muy radical. Y ya no te digo a la hora de masticar, a la hora de comer también se va a notar un cambio grandísimo. Obviamente para mejor, pero no deja de ser un cambio que el paciente no se lo esperaba y necesita un periodo de adaptación para poder irse adecuando poquito a poco a la hora pues de aprender a masticar. Entonces el paciente necesita ese proceso que va a ir cada día mejor, va a ir cada día masticando mejor, va a ir cada día hablando mejor, hablando de una forma más natural, va a ir cada día notando de que la lengua vuelve a encontrar su espacio, va a ir notando cada día de que se va a ver al espejo y se va a ver mucho más natural y se va a ir reconociendo. Pero es un proceso, ¿no? El proceso todos lo van a pasar en mayor o menor medida, cada paciente es diferente, cada paciente va a notar de que lo va a ir evolucionando de una forma más rápida, otros un poquito más lento, pero todos van a pasar por el mismo proceso. Al final del tiempo van a lograr verse perfectamente en el espejo, reconocerse perfectamente en el espejo. Al sonreír, van a saber cómo sonreír, van a reconocerse, a verse guapos, por así decirlo, van a hablar correctamente, van a pronunciar perfectamente todas las palabras, todo lo que tienen que hablar, van a masticar correctamente la mayoría de los alimentos como si tuvieran los dientes naturales. Pero es un proceso, ¿no? Hoy precisamente la paciente que le coloqué el caso completo, una paciente de una cara muy bonita y cuando quitábamos las prótesis, cuando estaba probando, el cambio es bastante, ¿sí? Es más, cuando los pacientes llegan, por ejemplo, que tienen algún diente o algunos dientes y están usando prótesis desadaptadas, ¿sí? Yo les hablo mucho porque psicológicamente es como una amputación, ¿sí? El paciente va a perder todos sus dientes y son 3 días que va a estar con tapabocas. Son 3 días que, sobre todo para nosotras, para las mujeres, sí es un poquito más duro. Entonces yo trato
trato de hablarles porque psicológicamente es un impacto. Les recalco mucho como no se miren en el espejo, ¿sí? También verse los chusitos ahí es como incómodo, no es bonito, entonces siempre les digo, no, miren, relájense esos 3 días, Netflix y ya, ¿sí? Porque pues psicológicamente es un impacto más cuando has tenido dientes, ¿no? Eso es algo de recalcar. También, por ejemplo, durante esos 3 días, yo le pido al paciente disponibilidad pues para poder hacer las pruebas en cualquier momento. Dispongo del laboratorio, ¿sí? En el momento que me envíen las pruebas, pero los abutment o los chusitos, las cabecitas de los implantes que quedan donde se va a cementar la prótesis, claro, eso molesta un poco, talla, es un poquito incómodo, ¿sí? Y no, los pacientes no van a tener temporales, ¿no? Eso lo tienen que tener muy claro porque esos 3 días el paciente tiene que usar tapabocas, estar en un sitio muy relajado ya, porque no van a usar provisionales ni temporales, ¿listo? Que lo tengan, eso hay que recalcarlo bastante. Esto estamos hablando en los casos donde, donde no tienen ni un diente, donde son rehabilitaciones de casos completos, ¿no? Uh Eso -huh. también hay que organizar, hay que decirlo, ¿no? Eso es en los Claro, sí. casos completos, ¿no? Porque con Y esto también sí. perdóname, también los tiempos, digamos, porque cuando hablamos de casos completos estamos hablando de las 72 horas, ¿listo? Cuando son segmentos o coronas individuales es un poquito más, ¿sí? En el caso mío, con mi laboratorio lo manejamos 6 días, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Ujú, sí, y que tengan en cuenta que con estos implantes, que también me lo han preguntado mucho, con estos implantes estratégicos se puede reemplazar una muela, un diente. Obvio. Se puede, ¿Mm? claro, se pueden reponer tres muelitas, cuatro dientes, un grupito arriba, un grupito abajo o todos los dientes. Con estos implantes se puede hacer lo mismo que con los implantes convencionales, reemplazar cualquier número de dientes. Por ejemplo, a la hora de colocar un implante, yo lo que hago inclusive es coloco el implante fácilmente, anestesio, no abro la encía, se coloca el implante con un solo agujerito de una forma sencilla, o sea, en cuestión de 15 minutos, 20 minutos está colocado fácil. El paciente ni se entera de nada. Y una vez colocado, se puede adaptar un provisional directamente. El paciente se va ese mismo día con su diente listo para sonreír y funcionar. Eso se puede hacer en casos unitarios, por ejemplo. En algunos otros también he hecho de que coloco el grupito de implantes, por ejemplo, con esta paciente que atendí la semana pasada, coloqué el grupito de 3 implantes para reponer 3 muelitas, hice el escaneo, es decir, tomé las impresiones y mandé a hacer las muelas y a la semana ya estaban las muelitas nuevas, a la semana cité a la paciente y le puse sus muelas y ya se fue a la semana con sus muelitas listas para funcionar, sonreír y todo. Eso se puede hacer también con casos de tramos, de segmentos. Esta implantología ofrece todas esas ventajas. No tenemos que estar esperando meses y meses a que eso se recupere, se integre, ¿no? Esto es diferente. Y ¿A lo quién no que le tú acabas gustaría, a quién no le gustaría tener los dientes rápidamente y de una forma sencilla, sin dolor y sin nada? A todo el mundo. Y fijo, además. Y lo que tú acabas de decir, digamos, ahora que estamos escaneando cuando son coronas individuales o grupitos de implantes, es increíble porque a los pacientes normalmente, o sea, el tema de la impresión les incomoda un poco, ¿no? Además que ahora estamos entrando en esta era no estamos en la era de lo digital y pues ha evolucionado mucho todo este tema. Uh -huh. Entonces, bueno, eso para el paciente, imagínate el cambio, lo que tú dices, no abrir encía ni nada, sino colocar implantes, bueno, ven, te escaneo la boca, el paciente ve lo que le están escaneando, lo que le están haciendo y ya. No sé cuánto se demora tu laboratorio más o menos para entregarte las coronas y poderlas cementar. No, se puede tardar una semana. A veces el paciente llega el lunes y el viernes tiene sus dientes listos para colocar. Pero eso lo Fácil. pueden manejar, digamos, coronas individuales se pueden manejar el mismo día, ¿no? Sí, claro. Si yo quisiera hacer una corona individual, prácticamente se puede colocar el implante por la mañana y se manda al laboratorio rápidamente. Si el paciente viene de fuera, por ejemplo, que quiere reponer el diente, que viene de otro país, viaja y en un día tiene su corona. Se opera por la mañana, se coloca su implantito, ese mismo día, en ese mismo acto, una vez colocado, como no hace falta abrir la encía, no hay sangre, no hay nada, la encía no se va a modificar, se toma el molde, se toma la impresión, se hace el escaneo,
se manda al laboratorio y por la tarde está esa corona lista para colocar. Y ya está, eso se puede hacer también así. Esto Y gracias a ahora este tipo es, de implantes y gracias a la era digital, que se puede hacer de forma digital, muy segura, muy adaptada y muy bonita, que eso es otro tema también, ¿no? En eso es el, en el canal mío de YouTube, hace como 3 vídeos, hay un caso mío donde muestro cómo coloqué el implante, muestro cómo escaneamos, muestro cómo se diseñó en el laboratorio y muestro cómo colocamos ese diente, es un premolar en ese implante en cuestión de 3 días, en 3 días. Hace ya 2 meses operé a esta paciente y 2 meses le hago la revisión y está encantada, como si no hubiera pasado nada, nunca se quedó sin diente. Esto es algo que es de agradecer, ¿no? Ujú. Es increíble ver. Además que yo pienso también, para todo el mundo es tedioso, aburrido, doloroso, harto ir al odontólogo, ¿no? Al dentista. Y yo pienso que con esta implantología y con este sistema, con el tema también de las impresiones digitales, es algo que el paciente le favorece para que, bueno, su experiencia en la odontología no sea tan traumática, ¿no? Es algo de que yo soy de las que pienso que eso lo podemos cambiar un poco, ¿no? Claro, es que eso se puede cambiar. Este tipo de implantología no duele. Este tipo de implantología no hace sufrir al paciente, no hay sangrado, no hay punto. Es lo mismo que decimos siempre. Y En las casi todos los casos, ¿no? O sea, hay que recalcar que, o sea, a mí me gusta ser como muy clara, muy sincera y siempre les hablo a mis pacientes muy claro. En la mayoría de los casos es así, ¿sí? Por ejemplo, hace como 3 días tuve un caso que operé, coloqué 9 implantes en mi paciente. Mira, fue como en 15 minutos y la paciente cero dolor, cero todo, ¿sí? Fue súper rápido, fue un caso súper chévere, pero hay muy pocos casos, pero como el que te cuento de la paciente de hoy, que fue un poquito más, pero entonces la mayoría se resuelven de una forma muy rápida y muy favorable para el paciente, ¿no? Eso es increíble. Sí, sí, sí. Eso es así. Hay cada caso, hay cada paciente, pero sí ofrece muchas ventajas de este tipo. Mañana en el canal de YouTube sacaré un vídeo acerca de, por ejemplo, la diferencia que hay en colocar un implante convencional como se suele hacer, que es abrir la encía, el trauma que se genera, todo lo que va a notar el paciente, los pasos, y la comparo con este tipo de implantología, las diferencias, sobre todo lo que es el procedimiento y lo que va a sentir el paciente, ¿no? Que está Mm. interesante, con imágenes ilustrativas para que el paciente vea un poco a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Mm. Pues Mañana bueno. hay que conectarse. Sí. No sé ni qué hora es, siempre nos vamos emocionando y hablamos y hablamos y hablamos. No, yo pienso que ya se nos pasó el tiempo. Pues de todas formas quiero agradecerle a todos los que están ahí detrás de sus pantallas y que están pendientes de todas nuestras redes. De verdad, a todos muchísimas gracias. En 8 días, en 8 días no, en 8 días no creo que sea posible que vamos a hacer el live. Sin embargo, no, yo creo que no Bueno, alcanzamos, ¿cierto? no, Estoy no, como no lo dudando. sé, estamos dudando, lo vamos a mirar porque tenemos que operar, la doctora de pronto viene aquí a España a operar a algunos pacientes, que tenemos varios pacientes para operar con implantología estratégica. Nosotros nos estamos desplazando entre Colombia, Bogotá, Colombia y Madrid, España actualmente. Intentaremos viajar por todo el mundo en la medida de lo posible y ayudar a una cantidad de personas que veo que nos están buscando para hacer este tipo de implantología. Pero actualmente estamos con la doctora Alexandra David en Bogotá y conmigo aquí en Madrid, España. Toda la información la encuentran en mi página web, Tu Dentista Virtual. Busquen ahí y ahí los podemos ayudar de la mejor manera posible. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos por seguirnos, por interesarse en estos temas. Intentaremos estar cada sábado que podamos haciendo estos directos para resolver preguntas frente a este tipo de implantología, reponer dientes perdidos de la forma más sencilla, sin injertos, sin sangre, sin puntos, sin dolor, sin inflamación, sin nada de lo que tú como paciente quieres. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por estar aquí atenta a estos directos que hacemos en TikTok aquí en mi canal. Y si quieres añadir algo más, despedirte.
No, a todos nuevamente gracias por conectarse, por acompañarnos, por de verdad estar. Quiero decir una cosita para terminar. De verdad, Sí. recibimos muchos mensajes diarios, ¿sí? Tanto el doctor como en mis cuentas. Entonces a veces personalmente estoy un poquito demorada en responderles, pero siempre me esmero mucho por responderles a todos. De verdad, gracias por estar ahí, por seguirnos, por todo. Y bueno, siempre dando lo mejor para ustedes. Doctora, a usted muchísimas gracias y que tengas una linda noche, resto de linda noche allá en Bueno, Europa. pues muchas gracias, doctora. Buenas noches y ya seguiremos con esto, ¿no? Buenas noches a todos, nos vemos en un próximo directo, o si no en el canal de YouTube, mañana domingo a las 9 de la noche, hora española. Chao. Chao.